En la clase anterior hablamos de los géneros discursivos y dijimos que los textos se agrupan por género discursivo. El género discursivo incluye las siguientes características, o sea que yo puedo armar un género discursivo cuando comparto el mismo tema, o sea, de qué se habla, por ejemplo, el género literario, se habla de textos de ficción, la estructura, cómo está organizado ese texto. Dentro del género literario tengo los cuentos que tienen una misma estructura, la introducción, el desarrollo y el final. El estilo, cómo se escriben, cómo se utiliza la lengua, en el caso del género literario, la utilización de la lengua como el uso, digamos, particular de la lengua, el uso particular, especial de la lengua. Y por último, la función que cumple el lenguaje en esos tipos textuales que conforman un género discursivo. O sea, el para qué se habla y para quién se habla. En el caso del género literario, la función de la lengua es poética y es para todos aquellos que quieran construir mundos posibles. Acá hay algunos ejemplos de géneros discursivos. El género periodístico, el género de opinión, el género académico, el jurídico, el judicial, el género oral, eh, el género administrativo, el género comercial, el científico o de investigación, el género literario y por último el género oral. Cada uno de estos géneros, cada uno de estos ejemplos de géneros discursivos tienen tipos textuales determinados. Bueno, acá se habla un poco de la clasificación de los géneros discursivos, que pueden ser géneros discursivos primarios, simples, y géneros discursivos secundarios. Los géneros discursivos primarios son los saludos, los diálogos, la narración, la descripción. Estos géneros discursivos primarios son los que se insertan en otros géneros discursivos más complejos. Acá tenemos como los géneros discursivos primarios, como la comunicación discursiva inmediata, generalmente oral. Estos géneros discursivos primarios están dentro de los géneros complejos que se transforman y adquieren un carácter especial. Y los géneros discursivos secundarios surgen en la comunicación cultural más compleja, más desarrollada y organizada. Por ejemplo, una novela. Una novela es un género discursivo secundario porque contiene a géneros discursivos primarios, como la narración, la descripción, el diálogo. Los géneros discursivos secundarios absorben y reelaboran diversos géneros primarios simples constituidos en la comunicación discursiva. Por ejemplo, la novela en su totalidad es un enunciado, igual que las réplicas de un diálogo cotidiano o una carta particular, pero a diferencia de estas, aquello es un enunciado secundario, o sea, la novela. Bueno, a raíz o en función de la conformación de los géneros discursivos, surge la clasificación de textos. Hay un autor, que es Werlich, que propone 5 tipos textuales, teniendo en cuenta los datos del contexto extralingüístico y las estructuras de las oraciones. Werlich sostiene que la forma de los textos está en estrecha relación con procesos de categorización de la realidad por medio del pensamiento. Uno piensa para qué un texto y ahí lo organiza estructuralmente, eh, sintácticamente. Y acá aparecen los 5 tipos textuales, que pueden ser ficcionales o no ficcionales. Y estos tipos textuales tienen una base descriptiva o texto descriptivo. Werlich lo llama como con una base descriptiva, pero uno también puede decir tipos textuales, el texto descriptivo, el texto narrativo, el texto expositivo, el texto argumentativo, o el texto con base descriptiva, el texto con base narrativa,
el texto con base expositiva, el texto con base argumentativa y el texto con base directiva. Y agrega un sexto tipo textual que tiene base dialogal, que es puntualmente el diálogo. El texto que tiene base descriptiva es el que tiene como finalidad describir. Podemos describir lugar, tiempo, un espacio o podemos describir un proceso. El texto de base narrativa es el que cuenta, el que narra acciones realizadas por personajes en un tiempo y en un lugar determinado. El texto de base expositiva es el que expone y desarrolla una idea, expone objetivamente eh, también se puede exponer un proceso o se puede exponer este, una, ay, me está saliendo las palabras más adecuadas para la base expositiva. Es aquello que expone una idea o también una evolución de un proceso. La base argumentativa es el texto que expone una idea que luego se defiende o se demuestra. Y la base directiva es el texto que expresa qué es lo que debe hacer el interlocutor. O sea, en la base directiva yo voy a dar siempre órdenes o voy a apelar al lector o al interlocutor. Es el caso fundamental de las publicidades y propagandas.